En esta ocasión le hablaré acerca del PWM. Inicialmente explicaremos su funcionamiento. PWM, que en inglés es Pulse Width Modulation. Esto traducido al español sería modulación por ancho de pulso. Bueno, inicialmente lo que miraremos en un gráfico representado gráficamente en el osciloscopio sería lo siguiente. Tendremos la recta, tendremos aquí nuestra recta, la cual tendrá una amplitud que variará respecto al tiempo. Entonces, inicialmente tendremos nuestro punto en cero. Para diferenciarlo de la raya y que se mire, entonces lo pondré un poquitico más arriba y lo referenciaré. Entonces esta sería mi línea de referencia. Nuestro pulso vendrá de la siguiente forma. Inicialmente iniciará desde cero, subirá a una amplitud y se mantendrá y volverá a bajar y repetirá su ciclo. ¿Qué es un ciclo o el periodo? Sería esta parte. Esos serían los dos parámetros. El número 1 sería el periodo, el cual va representado con la letra T. Bueno, sabemos que la frecuencia sería F igual 1 sobre T. Entonces, si decimos que T, nuestro periodo, es igual a un segundo, entonces 1 sobre T sobre un segundo sobre 1, entonces me daría 1 Hz. Y así, si nuestro periodo puede variar porque no siempre va a ser un segundo, por lo general varía. Nuestro segundo parámetro sería nuestro ancho de pulso, que estaría referenciado desde aquí hasta aquí, o también podríamos decir nuestro ciclo de trabajo. Nuestro ciclo de trabajo es como el anchor que tiene nuestro pulso. Entonces, ¿cómo calculamos este pulso de trabajo? Ahí observamos que entonces tenemos que esto también podríamos llamarlo como un T-on y esto como un T-off. T-off. ¿Qué sería nuestro tiempo en alto y nuestro tiempo en bajo? Nuestro tiempo en alto, aquí tenemos algo. Nuestro ciclo de trabajo lo representaríamos con la fórmula de T-on sobre nuestro periodo por el 100%. Esto nos daría nuestro ciclo de trabajo. Aquí tenemos un ciclo de trabajo ideal que sería mi 50%. Eso quiere decir que mi PWM me está entregando la mitad de la señal. Entonces, por ejemplo, si queremos un 90%, entonces mi señal vendría aquí, bajaría aquí y estaría así. Entonces, esto querrá decir que tenemos mi señal al 90%. Eso quiere decir que estamos entregando casi toda la señal a nuestra carga, la cual estemos controlando con nuestro PWM. Bueno, ¿cuál sería el funcionamiento de nuestro PWM? Principalmente o por lo general trabajaremos como LEDs, los LEDs, entonces su intensidad. Si tenemos nuestro periodo de un segundo, entonces eso quiere decir que nuestro LED va a prender cuando esté en alto, va a prender, y cuando esté en bajo va a apagar. Esto, como es un segundo, entonces va a ser muy notorio para la vista. Por lo general, esto se configura en milisegundos. ¿Esto para qué?
para que no sea observado al ojo humano. Entonces cuando la forma de variar esto va a ser muy rápido y no se va a notar. Bueno, a continuación explicaré mediante un circuito cómo estaría funcionando esto más adelante. Ya nos vemos. Bueno, ¿para qué utilizamos los PWM? Inicialmente se utilizan para modular el ancho de pulso o la intensidad que va a tener un LED, o también podemos utilizarlos en motores. Bueno, no todos los motores son corresponden a esta señal. Corresponden solo los de señal continua o directa. Bueno, para realizar un ejemplo, imaginemos que tenemos una fuente de 10 voltios y aquí tenemos una interrupción, que ese va a ser nuestro pulso PWM. Aquí tenemos nuestra carga, que yo la tomé como un bombillo. Bueno, decimos que tenemos que nuestro PWM nuestro periodo va a ser de 1 segundo. Perdón, 10 segundos. 10 segundos. Ajá. Entonces, si el pulso está de 5 segundos encendidos y 5 segundos apagados, tendríamos la representación de esta gráfica. Esta gráfica me representa 5 segundos, esto va en segundos, 5 segundos encendido y los otros 5 segundos en tiempo apagado. T off y T on. Entonces, pero es muy tedioso ver 5 segundos encendido un LED y 5 segundos apagados. Entonces es por ello que si pasamos estos 5 segundos a milisegundos, entonces si pasamos estos 5 segundos a milisegundos, entonces nuestra señal, nuestro tiempo va a variar mucho más rápido. Esto quiere decir que no va a ser visible porque la forma en que parpadea el LED va a ser demasiado más rápida, o en que el motor que está conectado a este PWM también va a variar su velocidad, y eso no lo vamos a notar. Esto quiere decir que mi ciclo de trabajo va a ser de 50%. Ese ciclo de trabajo lo podemos cambiar, porque si tenemos un tiempo en alto de 8 milisegundos y el tiempo en bajo de 2 milisegundos, esto quiere decir que va a cambiar mi ciclo de trabajo. Va a estar 8 acá arriba y va a bajar, y mis otros 2 segundos van a estar en bajo. Eso cambiaría a un 80% mi señal. Bueno, ahora para esto vamos a tener otro ejemplo en el que vamos a agregar un capacitor. Ya sabemos que un capacitor funciona de la siguiente manera. Un capacitor funciona, él se carga y se descarga, funciona como una pequeña batería. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este capacitor? Entonces, acá tenemos mi circuito, sí. A ver, esto va a ser sin capacitor. Va a ser mi circuito sin capacitor. Y acá va a ser mi circuito con capacitor. Aquí estamos entregando el 50% de la señal. 50% de la señal. Mi capacitor lo que hace es alinearme esta señal. Vamos a tener los mismos, como es 50% de la señal de 10 voltios, entonces estamos diciendo que son 5 voltios los que me están llegando acá, me están saliendo. Entonces aquí vamos a tener la mitad de los
10 voltios. Y el capacitor lo que va a hacer es mantenerme esto recto. ¿Esto qué significa? Que el capacitor es como si yo cogiera una tijera y recortara mi señal a la mitad. Y este pedazo que está acá arriba, es como si este pedazo que está acá arriba lo paso acá. Bajo este acá, entonces me quedaría, borro este y me quedaría algo así. Y lo mismo pasa con este. Corto aquí, bajo esta parte acá y me quedaría algo así. Esa es la función que cumple el capacitor. Aquí tendría mis mismos 5 voltios, pero ya acá sería una señal filtrada. A eso también se le conoce como filtro, un capacitor ubicado en esa zona. Bueno, entonces dice que una señal de 10 voltios con un ciclo de trabajo del 50%, mi señal va a tener un voltaje RMS de 5 voltios. Entonces, dejemos que tenemos una señal 10 voltios. Si tenemos con un ciclo de trabajo, podemos decir del 80%, entonces mi VRMS va a ser del 8%, de 8 voltios, perdón. Y lo mismo si tenemos un voltaje de 10 voltios con un ciclo de trabajo del 20%, esto significa que mi VRMS va a ser igual a los 2 voltios. Esto varía dependiendo de mi voltaje y mi porcentaje. Bueno, eso sería todo lo relacionado con esta parte. Ahora miraremos cómo se utilizan estos circuitos en la electrónica, porque no sencillamente se lo utiliza así, sino que en esta parte, vamos a borrar aquí, va a ir el circuito normal, mi circuito aquí, este bombillo, esta lámpara, bombilla o LED, lo vamos a subir un poco. Y en esta parte vamos a colocar un transistor. Ese transistor funciona como interruptor. Normalmente así es como encontramos nuestros circuitos que están controlados por ancho de pulso. Aquí traemos una resistencia y aquí viene mi señal de PWM. Entonces esta entra aquí y eso funciona como un interruptor que va a ir en altos y en bajos. Es básicamente algo similar a lo que teníamos acá, pero representado más hacia la electrónica. Este pulso puede ser cuadrado o diente de sierra o sinusoidal, puede variar su forma. Bueno, eso sería todo con lo respecto hacia el funcionamiento y cómo se ve la parte teórica de nuestro PWM. Bueno, en este ejemplo tenemos un comparador. Aquí tenemos nuestra señal diente de sierra, vamos a trabajar con una señal diente de sierra y esta es nuestra señal que vamos a modular BX. Aquí tenemos nuestra señal diente de sierra y aquí tenemos la señal a la que vamos a modular. Por aquí tenemos AB- y por aquí tenemos AB+. Esta es mi señal transportadora. B-, B inversa, y aquí nuestra señal B+. Entonces, para transmitirla a la gráfica de abajo, tenemos estos puntos de intersección. Estos son nuestros puntos de intersección que va a tener nuestra señal diente de sierra. ¿Esto con qué fin lo hacemos? Con pasar de esta señal a una señal de modulación por ancho de pulso que va a ser totalmente cuadrada y vamos a hallar su ancho de pulso con las ecuaciones vistas anteriormente.
Bueno, entonces, esta intersección viene aquí, por aquí. Esta viene por aquí. Esta viene por aquí. Esta viene por aquí. Esta por aquí. Y así. Entonces, vamos a comparar. Ahora sí vamos a comparar. Nuestra señal B más es menor que la B menos. Por lo tanto, mi señal va a ser negativa. Mi señal va a ser totalmente negativa. Mi señal B más es mayor que B menos. Aquí mi señal va a ser positiva hasta el nuevo punto de intersección, donde mi B más va a ser menor que B menos. Entonces va a bajar a negativo nuevamente hasta aquí. Esta va a ser mi señal de salida. Ese va a ser el pulso de salida. Y asimismo tenemos esta señal B más menor que B menos, va a ser menor. Y aquí tenemos B más mayor que B menos, va a ser mayor. Y así sucesivamente. Bueno, si tuviéramos lo contrario de este comparador, nuestras señales cambiarían totalmente. Bueno, para hallar nuestros anchos de pulso, nuestros porcentajes, lo que se tiene es, entonces vamos a utilizar un ejemplo. Tenemos una amplitud de 10 voltios y la vamos a modular a 5 voltios con una frecuencia de 50 Hz. Entonces, vamos a hallar lo primero en el periodo, ¿no? Esta es la manera de ejemplo, tomando las ecuaciones que vimos anteriormente. Entonces, el periodo sería 1 sobre la frecuencia. Esto sería igual a 1 sobre 50 Hz. Entonces, nuestro periodo va a ser igual. Entonces, aquí tenemos 1 sobre 50. Me va a dar 20 milisegundos. Esto se da en milisegundos. Bueno, ahora ya hallamos nuestro periodo. Ahora vamos con la amplitud, que son los 10 voltios con respecto a mi periodo, y los 5 voltios con respecto al tiempo en alto. Entonces esto va a ser mi T-on, que ya lo hemos aclarado anteriormente, mi T-on. Bueno, ya el periodo ya sabemos que es 20 milisegundos. Aquí simplemente resolvemos esta regla de 3, muy sencilla, para hallar nuestro T-on. Entonces el tiempo de encendido va a ser igual a 5 voltios por los 20 milisegundos sobre los 10 voltios. Esto me va a dar un igual, vamos a realizarlo, 5 por 20 por 10 a la menos 3 sobre 10 va a ser igual a 10 miliamperios. Milisegundos. Qué pena, milisegundos. Bueno, ahora sí vamos a ver cuál es el porcentaje de este ciclo. Entonces, para hallar nuestro porcentaje del ciclo, va a ser el porcentaje, según las ecuaciones anteriores, me dice que mi porcentaje es el tiempo de encendido sobre mi periodo por el 100%. Entonces vamos a hallar nuestro porcentaje. Nuestro porcentaje va a ser esto por 100, va a ser del 50%. Entonces mi porcentaje va a ser igual al 50%, y así es como calculamos nuestro ancho de pulso. Bueno, aquí
iremos a hablar acerca del PWM en la simulación en programa Multisim. Este contará con una fuente de 12 voltios o también podrá ser de 5 voltios con un integrado 555. Eh, y para regular el ancho de pulso tendremos un potenciómetro de 10K. Entonces, en la salida conectaremos un osciloscopio y aquí veremos nuestras ondas, nuestra señal. Vamos a simularlo. Entonces, en la simulación miraremos nuestro ciclo de trabajo que inicia aquí y termina aquí. Perdón, nuestro periodo. Nuestro periodo que inicia aquí y termina aquí es cada ciclo. Y nuestro ciclo de trabajo ancho de pulso va a ser esta parte que es nuestro tiempo on y nuestro tiempo en off. Entonces aquí observamos que cuando está mi tiempo en on, mi LED va a estar encendido. Y cuando el tiempo está en off, mi LED va a estar apagado. Entonces, si modificamos con el potenciómetro, observaremos, perdón, aquí un error, el computador me está fallando un poquito. Entonces, si modificamos con el potenciómetro, entonces miraremos que el ancho de pulso va a cambiar. Si lo bajamos al mínimo, entonces mi señal va a quedar prácticamente en alto y mi LED va a estar prácticamente encendido. Va a estar el 100% de la señal. Si modificamos con el potenciómetro, observaremos que mi señal va a quedar en un 50%. 50% en on y 50% en off. Y ahí miraremos que si se mira, observaremos que se alcanza a ver el cambio de LED. Vamos a ver el voltaje que hay en nuestra salida. Aquí podemos observar que cuando está en alto va a haber un 12, que son los 12 voltios de la fuente, y cuando está en bajo van a estar el 0 voltios. Vamos a variar el potenciómetro para ver que el cambio se va a hacer más rápido y observamos que el cambio va a ser mucho más rápido. Y también varía mi forma de la señal. Aquí está, podríamos decirlo que en un 90% del ciclo de trabajo. Y eso sería básicamente lo que se explicó anteriormente de la intensidad, la atenuación que va a tener el LED en esto. Muchas gracias.